Buenas noches, ¿cómo está usted? Aquí estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hoy me acompaña en el estudio Estrella Burgos. Estrella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. María Emilia Beyer. María Emilia, muchísimas gracias. Hola. Y Javier Cruz. Mireya, buenas noches. Ellos tres trabajan en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y bueno, para eso están aquí esta noche, para platicarnos de qué es la divulgación de la ciencia, por qué tenemos que divulgar la ciencia y cuál es la relevancia de esto en los tiempos que estamos viviendo ahora, en esto de que los hechos alternativos y las realidades, cada quien la suya. Y bueno, pues de esto y más vamos a platicar esta noche, no se nos vaya. Estamos aquí con María Emilia, con Estrella y con Javier. Y bueno, pues la primera pregunta es esa: ¿para qué divulgamos la ciencia? ¿O por qué es necesario divulgar la ciencia? ¿Quién quiere agarrar? Estrella, ya te vi con cara de yo, primero. No, con mucho gusto, Mireya, y muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, divulgar la ciencia es acercar a aquellos que no hacen ciencia a conocer qué es el quehacer científico y a conocer cómo se hace y a conocer por qué los científicos dicen que saben qué cosas, ¿no? ¿Cómo es que llegan a esas conclusiones? ¿Qué experimentos o qué observaciones o qué combinación los llevó a decir esto es posible que sea así? Y digo es posible porque la ciencia no es nunca una verdad absoluta, ¿no? Se va construyendo y mientras más evidencia se tiene, pues se van replanteando a veces las cosas o se van confirmando. Y divulgarla es para que quienes no hacen ciencia puedan acceder a esto. ¿Y por qué necesitas a alguien que la divulgue? Porque la ciencia es muy compleja, porque las distintas disciplinas tienen su propio lenguaje, tanto las naturales como las sociales. Entonces necesitan, como diría Fernando del Río, que es un gran divulgador y que mucho tiempo acompañó a muchos de nosotros, se necesita un intérprete, así como necesitas un músico que ejecute la música, ¿no? Sí, porque si te ponen un pentagrama enfrente, pues no haces mucho con él, ¿no? Exacto. Entonces necesitas a alguien que interprete eso, para que el que no sabe de eso lo pueda conocer, lo pueda valorar y sobre todo lo pueda utilizar. Exacto, ¿no? Que pueda uno reaccionar con la información que se genera a partir de los procesos de conocimiento que tiene de suyo la ciencia. Javier, te veo con cara de... Sí, porque lo que dice Estrella suena absolutamente a todísimo dar, pero entonces tenemos que preguntarnos dónde se puede hacer eso, específicamente la parte que tiene que ver con cómo se produjeron los resultados. Es decir, si en vez de pensar en divulgar la ciencia, pensamos en comunicar el pensamiento científico de principio a fin, desde la hipótesis hasta el resultado, pasando por todo lo que hay en medio, incluidas las fallas, las incertidumbres, las dudas. Entonces nos encontramos aquí mismo en un observatorio. Mireya, tú has tenido el tema de cosecha de agua, el tema de las columnas verdes horribles del periférico. Que ya las pusieron, por cierto. Ya. Vamos a ver cuánto duran. Vamos a ver. Bueno, pero el punto es que en esas emisiones entonces se toca medio tangencialmente el 80% de lo que dijo Estrella. Y no es necesariamente que sea un problema de los invitados o de la entrevistadora, sino de la estructura de los medios en donde estamos tratando de comunicar ciencia. Entonces se tiene que empezar a entender que tenemos que cambiar la forma en la que los medios dan, comillas, oportunidad de comunicar ciencia, porque generalmente lo que hacen es ponerte una cantidad de límites y de cotas que te hacen imposible hacer casi todo lo que dijo Estrella. ¿Qué quieres decir con esos límites y cotas? Bueno, ¿De qué? Que el propio medio finalmente, digamos, se debe a una agenda, tiene una cierta propuesta, le gustan ciertos temas y otros no. Y entonces cuando tú dices yo voy a divulgar conocimiento científico en general, pues a lo mejor eliges un medio y ese medio te dice, sí, pero ese tema no es de mi interés, o puedes decir esto, pero aquello no, o estas son las figuras de autoridad con quienes debes de comunicarte primero y son tus entrevistados, o en fin. Entonces de repente yo creo que Javier está hablando un poco de la politización de la comunicación de la ciencia, que es algo real, porque para comunicar la ciencia ahora y decir quiero hacer comunicación de la ciencia de manera masiva, entonces necesitas un medio masivo de comunicación, ¿no? Y ese medio tiene sus propias cotas, que es lo que está diciendo justo Javier. Ahora, a mí me gustaría aquí, ya desde este momento, poner en la mesa, como en vámonos, recio, como dicen. Vámonos, la voz de la otredad, es decir, el otro. Cuando uno dice yo comunico la ciencia, divulgo la ciencia, para que la gente se acerque, hay poquísimos proyectos en donde arrancamos diciendo quién es el otro y qué le interesa, ¿no? ¿Y quién es el otro? Entonces, a ver, vamos. Hay muchos otros, ¿no? Sí, hay muchos otros, ¿no?
el público en general, esa cosa como oscura, que no sabes Como una quién amiba es, ¿no? que crece para Como una todos amiba, lados, Que además ¿no? debe Sí. ser súper Sí. diverso. Sí, Tan claro. diverso como, Como la sociedad como en la general, sociedad ¿no? Sí, ves, claro. ¿no? Es Y con sumamente diferentes diverso. niveles Y- educativos, culturales. Te daría como una analogía, a ver si no me regaña aquí, don Javier menos. Cruz, pero una analogía es No se pensar... vale regañar a nadie. en esto. No, lo sé, es que siempre estamos así. Sí, es que es medio grompiel, pero mira, Ve ya la sonríe, cara ya que tiene, sonríe. ve la cara. No, piensa, por ejemplo, en la idea que había de los periódicos, ¿no? Hace mucho tiempo, antes de la era digital, hace mucho, desde que hay periódicos, que el lenguaje del periódico se consideraba como el más básico. El periódico tenía que poder entenderlo la inmensa mayoría de la gente. De los que sabían leer. De los que sabían leer, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar mucho del pasado, no soy una experta, pero tú ve ahora esos medios, o el periódico, o velo hace 20 años, hay cantidad de cosas que muchísima gente no va a entender. No sé si tú has visto, por ejemplo, la sección de finanzas, ¿no? Sí, claro. No, me la salto porque no entiendo nada. Claro, ¿No? estamos ahí y una no se intérprete. supone que es un lenguaje muy común. Entonces, en esta cuestión del público, pues te pasa eso. O sea, ¿quién entiende la sección de finanzas? ¿Quién entiende la de deportes? No es tan difícil. Otra que me pero salto es la de sociales. Tampoco le entiendo mucho. esa no es tan difícil, mira, ya la cosa es que estés al día de las celebridades, ¿no? Que sepas de quién te están hablando. Pero a lo que me refiero es que el público efectivamente es muy diverso, muy heterogéneo, y y están cambiando muy rápidamente las cosas en relación a los medios, pero a una velocidad que yo creo que ya nos quedamos atrás y nos van arrastrando, ¿no? Como carreta de caballos. Entonces, yo creo que hay que pensar en públicos más específicos, ¿no? Como, bueno, para nosotros no es tan difícil. En la revista, como ves, pensamos en los jóvenes de prepa, y eso es un público Es un universo sumamente grande, ¿no? diverso, sí. Entonces es como difícil. Yo no sé aquí mis colegas cómo ven al público. No, no hay manera de verlo. La verdad es que si respondiéramos la pregunta que tú hacías, ¿quién es el público? ¿Quién es el otro? Y pusiéramos eso como precondición antes de acceder a cualquier medio, no tendríamos medios, a menos que regresemos a la siguiente caricatura. México, 80% bajo la línea de pobreza, un sistema educativo diseñado para que la gente no entienda. Entonces, si ese es el público, entonces regreso la provocación de María Emilia y vámonos a que entonces adivina ese otro. Nuestra chamba principal tiene que tener como uno de sus mayores componentes explicar bien. No es tanto una cuestión de interpretar, esa analogía no me gusta demasiado. El asunto es que entonces quien comunica ciencia tiene que ser capaz de meterse a las fuentes primarias donde se hace la ciencia, entender el pensamiento científico allí y convertirlo en una narrativa razonablemente accesible a la idea que tenemos del público. Solo entonces te atreves, y con un montón de dudas, a presentarte en un medio masivo y decir, este es el resultado del trabajo que hice. Pero las cotas a las que yo me refería en los medios son las que dices, pero son las que... ¿Pero hay otras? Sí. ¿Cuáles? Bueno, entonces necesitas pensar el medio no para entretener, no para distraer, sino por lo menos en lo que corresponde a comunicación de la ciencia, para poder explicar, para tener una oportunidad Pero mínima entonces, ¿cuál de es presentar realmente argumentos. la chamba de ustedes en divulgación de la ciencia? ¿O cómo se ve cada uno de ustedes en este espacio? Bueno, Javier y yo hemos hablado varias veces Sí, de ya eso. se ve que tienen pasado en no. común. Lo cual está muy bien, ¿no? Porque eso pero enriquece justamente el, cuando trabajamos el diálogo. juntos, que trabajamos juntos muchísimo, yo sé que sus objetivos y los míos son distintos y de todas maneras hacemos el proyecto juntos, porque tenemos esta ambigüedad en el público general y entonces el público también tiene un poco pues el derecho, la elección de decir, bueno, a mí me gusta más el estilo de este comunicador o más el estilo de este otro, más esos temas y esta forma de abordarlo, más este otro, y claro, el proyecto lo hacemos en conjunto. Queremos que vean todo y que se acerquen a todo, pero yo me veo a mí misma más como una contadora de historias de la ciencia, en donde me interesa mucho explicar no solo lo que pasó al final, sino también todo el proceso, porque la ciencia no son nada más los momentos eureka, los momentos del éxito y ya, sino que es, bueno, todo lo que hubo detrás, quiénes estuvieron Que involucrados. muchas veces esa es la un parte que no proceso se social. entiende y a veces se piensa que no hacen nada los Ajá, científicos, ¿no? Exacto, porque dicen, O es que sea, todavía no descubre nada, ¿no? Bueno, es que la ciencia no es ir brincando de un descubrimiento a otro, ¿no? La ciencia en realidad es todo el trabajo que algún día lleva para allá, pero mientras tanto y mientras no lleva, también hay historias que contar. Y esa es la manera en la que yo me veo a mí misma como una comunicadora de la ciencia. Van, porque Bueno, yo habemos creo- muchos estilos. No, yo un poco también como María Emilia. A mí me gusta contar esas historias, bueno, y ayudar a que otros las cuenten, como editora, ¿no?
pero también mucho con el afán de volverlo algo que te pueda apasionar, que te pueda meter de una manera que ya te quedes, ¿no? Yo sé que es mucho pedir. Dirigido a, o sea, ¿quién ¿Tipos se de puede públicos? apasionar y atrapar? Desde los más chiquitines hasta los más mayores, toda la gama. Mira, ¿O cuál es el toda. público objetivo de la? Todos, yo creo que todos pueden ser el público objetivo, pero cuando ya estás contando la historia y el cómo se sabe lo que se sabe, bueno, pues sí, ya es más difícil contarla para muy chiquitos, ¿no? Necesitas más, los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes conservan todavía la capacidad de asombro. Y les gusta mucho Bueno, como una ese también, reto, ¿no? ¿no? Sí, hoy están empeñados en asombrarnos por todos Bueno, lados. nosotros todavía, ¿no? La conservamos todavía, pero los jóvenes tienen mucho eso. Por ejemplo, ese es un público. Pero la gente mayor también. A mí me sorprende mucho, de pronto en la revista nos escriben, nos dicen, nos hablan, y es increíble la variedad de público. Ahora te voy a dar un ejemplo bonito porque me acaba de pasar. Que ahora, pues vi por primera vez, lo conocí en persona, a un muchacho que nos escribió hace muchos años a la revista. Y nos escribió porque él estuvo injustamente encarcelado, un chico de estos que se llevan una noche, ¿no? Y él trabajaba ahí en un bar, era estudiante universitario, se lo llevan, está en la cárcel varios años, casi lo perdemos ahí, ¿no? Por distintas razones. Y cuando sale nos escribe para decirnos que lo ayudamos mucho. Lo dijo más fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que a mí ya como que me da pena decirlo, ¿no? Pero puso así, que le habíamos salvado la vida, ¿no? Imagínate. Porque él encontró en leer sobre ciencia un espacio donde podía trascender la cárcel, podía tener esperanza de que un día iba a salir. Y a mí eso me impresionó mucho, no porque la revista lograra eso, no, sino porque esa posibilidad de engancharte con el conocimiento, con el descubrimiento, con la idea de ir siguiendo cómo se averiguó algo, pues te da incluso libertad cuando estás preso. Ese es el poder increíble que puede tener la comunicación de la ciencia. Y la lectura en general, ¿no? Aquí entrando un poco Y la lectura en ¿no? general, O sea, sí. realmente te veo con cara de que quieres Sí, no, opinar yo sobre vengo ese de una, punto. ves que hay una línea aquí, yo estoy de este lado de la línea, pero estamos muy cerquita del corte ya, ¿verdad? ¿Me lanzo con el gran discurso? No, o te doy nada si más te vas a las- lanzar un gran discurso, mejor nos vamos a corte, no se vaya, regresamos. Estamos aquí charlando sobre cómo y por qué comunicar la ciencia. Ahora volvemos. Bueno, pues qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí charlando sobre comunicación de la ciencia con Javier Cruz, Estrella Burgos y María Emilia Beyer, todos ellos de la Dirección General de Comunicación, de Divulgación de la Ciencia, perdón. Y bueno, pues estábamos a punto de que Javier Pintar a la raya. nos empezara a trazar una línea sobre la mesa. Dice que ya aquí hay una en medio, a ver si la borramos, Javier. Mira, tiene que ver no, yo creo que la línea es muy sana, de hecho. Tiene que ver un poco con esa confusión en la que involuntariamente acabas de caer entre divulgación, comunicación o qué rayos es. Es que justo eso quería preguntar yo, ¿cuál es la Bueno, diferencia yo- entre divulgar y comunicar? Yo lo he pensado y no me interesa demasiado, más allá del hecho de que me aclara que lo mío es periodismo. Y marco una diferencia entre periodismo y divulgación. No es una diferencia confrontacional. No tengo absolutamente nada con el trabajo divulgativo, de vez en cuando lo hago. Pero me interesa mucho y siempre me ha importado profesionalmente darle características distinguibles al periodismo de ciencia. Y en el proceso de hacer eso, entonces reconoces algunas diferencias. Por ejemplo, que el objetivo sea apasionar o que la gente se... Desde el punto de vista periodístico eso tiene cero valor. Por supuesto que quieres pescar la atención del público, no te interesa que se te queden dormidos, pero que les apasione, que les guste, que se sientan atraídos, no es un interés del periodismo profesional. El periodismo de ciencia tiene que proponerse verificar, tiene un problema central en dos partes. Y ahí, a ver, ahorita regresamos a eso, pero ¿no nos interesan las dos partes? O sea, No. ¿cómo atrapamos a los jóvenes No, porque a leer? no, eso tiene que ser resultado de lo que haces. Y un poco el estilo ya de Entonces- comunicar, entonces también se va haciendo divergente. Y entonces llega un momento en que lo que dice Javier está acotado, porque tienes un objetivo, que es ese que ahorita él va a acabar de explicar y le quitamos un poco la palabra. Pero si tú lo que quieres es divertir, por ejemplo, entretener con la ciencia, bueno, será completamente diferente, tanto en medios como en estrategias de comunicación, que también son muy variadas. Entonces,
Vas. Mira, importa mucho porque es tan complicado este trabajo. O sea, tienes que entender ciencia, luego tienes que encontrar una narrativa, ¿no? Bueno. Y traducirla. Esa es la... No, de ninguna de todas las maneras posibles. Entonces, no ¿cómo traducimos. comunicarla? No existe ¿O tal qué cosa es como lo que lenguaje haces? científico. Detengámonos un segundo en eso, porque sirve para enlazar con aquello Bueno, a lo a lo que mejor yo como iba. lenguaje, ¿no? Pero sí No hay es un un montón lenguaje, de y por lo palabrejas tanto que no hay que traducir. traducimos. No, lo que tienes que hacer es encontrar la forma en que razonan este grupo social que se hace llamar científicos. Y esa es la definición de cultura de UNESCO. ¿Qué es lo que hace un grupo social que le dé identidad? Bueno, los científicos básicamente, para vivir de su chamba, tienen que convencerse mutuamente, argumentando de una manera súper neuróticamente precisa y nerd. Los latinajos y todas las cosas vienen de allí. Pero entonces nuestro trabajo consiste necesidad en de descubrir puntualizar. los argumentos, entender los argumentos, verificarlos dentro de los límites que te da el trabajo periodístico. Esa es la mitad Entonces, de tu sí gran haces problema. una parte de traducción, Espérame, la otra, digamos. no, comprendes. Tienes que entender, esto es un gran tema. Por Si eso, no pero para entiendes poder la ciencia, la traducir vas a necesitas comunicar comprender. fatalmente. No la traduces, simplemente una vez que la entendiste, cambias de narrativa, pero no cambias de lenguaje. Es importantísimo, porque en este truco de decir cambio de lenguaje, la parte ¿Qué dura estás de... Espérame, entendiendo déjame por terminar cambiar de esta idea. lenguaje para...? No, de eso dímelo tú, porque Estoy tú dijiste esperando mi traducir, derecho de yo no. debatir. Pero déjame nada más terminar, esto es importante. En el proceso de decir traducimos, lo que hace la gente es barrer la mayoría del contenido, del núcleo de lógica que es indispensable para la ciencia. Entonces me brinco al resultado y parece magia. Y perdimos completamente, por lo menos desde el punto de vista del periodismo, completamente el objetivo, que era entender, verificar y luego armar una narrativa periodística. Allí es donde los límites de los medios nos la ponen casi imposible. Estrella, tú querías comentar. Sí, a ver. No, yo no dije divertir o entretener, ¿eh? Apasionar. Nótese. Yo hablé de apasionar. ¿Y por qué hablé de apasionar? Porque yo creo que tú puedes tener, o sea, evidentemente que todo tiene que estar corroborado, verificado, y además hacerlo entendible, por supuesto, pues si no, ¿para qué lo haces, no? Pero ¿cómo haces que la gente quiera ver eso? Que la gente quiera acercarse a ese producto de periodismo, de divulgación. Si le haces ver lo relevante que es, pero apasionarse tiene una connotación diferente. No, es que a ti no te gusta la palabra, pero es que él hace periodismo. Y yo a veces hago periodismo, pero en general lo que hago yo es divulgación. Y para mí eso sí es importante, ¿por qué? Porque yo pienso, a ver, amiguitos, ¿no? O sea que sí necesitamos fomentar un pensamiento crítico. O sea, sí queremos, creo que todos aquí sentados, que la gente pueda pensar científicamente sobre las cosas, en el sentido de que pida evidencias, de que diga, bueno, esto que me estás diciendo, ¿en qué se sustenta? ¿Dónde está tu información? ¿Dónde están los datos? ¿Cómo llegaste a estos datos? Eso es crucial en una sociedad, en cualquier sociedad. En la nuestra más que nunca, ¿no? Y ahora que se habla tanto de los hechos alternativos, ¿no? La cosa más absurda que he escuchado en mi vida, necesitas eso. Pero ¿cómo vas tú a fomentar un pensamiento? O sea, no es la cuestión es que tanto el periodismo de ciencia como la divulgación te ofrecen productos que se consumen voluntariamente. No es la escuela. No es que vas y vas a aprender qué es la fotosíntesis, no, es algo que la gente hace voluntariamente. Entonces tú tienes que convencerla de que hagas esfuerzo, porque por más explicado y bonito que esté, la ciencia es compleja, es sumamente compleja. Entonces, yo por eso digo yo apasionarse. Yo sí querría que la gente se apasionara por una forma de pensamiento que te da una mirada de la realidad, que es verificable. Yo creo que eso necesita cierto apasionamiento. Creo que yo estoy de acuerdo ¿no? contigo. Y creo que poner el punto sobre la I entre informa, o sea, el periodismo informa, pero no necesariamente te apasiona. O sea, leer el periódico en las mañanas es cada vez más informativo y menos apasionante, ¿no? Y yo creo que a mí sí me gustaría leer ciencia, no solo para informarme, sino también para apasionarme. ¿Tú qué opinas? Yo creo que eso está muy cerquita de una de las definiciones de comunicación de la ciencia que a mí más me gusta. Y no quiero abundar demasiado porque, bueno, creo que los comunicadores de la ciencia hemos perdido años enteros diciendo qué es y qué no es y cómo es. Y bueno, pero hay una que a mí... Ajá, ¿no? Y entonces, exacto. El público quiere saber. Pero te voy a decir, yo creo que hay una muy linda que dice que la comunicación de la ciencia debe de cumplir alguno de estos objetivos. Y entonces es muy vaga, pero nos permite hacer todo esto, que es generar en el otro asombro, ¿no? O pasión, digamos, de alguna manera.
entretenimiento, es decir, aquí sí está abierta la categoría de que esto también se valga un poco por el simple hecho de la diversión y que sea muy lúdico y te acerques y digas que bien la pasé jugando con la ciencia. Yo sé que algunos pensamos que a lo mejor se le puede explotar un poquito más, pero bueno, es parte de la definición de Peter Burns en particular, es un comunicólogo inglés. El interés, generar interés por una información de contenido científico, la formación de opinión, que también es importantísima y que tiene otro tipo de público muy distinto que aquel que él se va a acercar para la promoción de una vocación científica, por ejemplo, ¿no? O un apasionamiento o una diversión. Entonces, la formación de opinión. Y el último es la comprensión. Es decir, yo me acerco, no estoy busca, pero de ahí te vas a la formación de opinión. Finalmente, si realmente lo aprendes, lo haces tuyo, pues también podrás dar una opinión al respecto. Yo creo que esta es bonita, pero además es diversa y nos permite entonces entender cómo cuando hacemos comunicación de la ciencia tienes que pensar en muchos niveles. Y no es nada más una visión muy simplista de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, porque el receptor es muy variado, porque el mensaje viaja a través de diversos medios que nos ponen cotas y porque, bueno, uno como emisor tiene estilos, objetivos y demás. Entonces es lo que yo pienso. Javier. Ok, seguro no nos queda mucho tiempo, así que voy en fila. 3 casos. Hace 2 o 3 años se descubrió el bosón de Higgs. No me quites tiempo. Se descubrió el bosón de Higgs, endiabladamente difícil de explicar y te dicen es la partícula que confiere materia, frase que yo, habiendo estudiado física, aún no entiendo. Pero veo en YouTube una animación divertidísima sobre un cóctel y un tipo famoso que entra a un cóctel y los monitos, y eso se supone que te explica el bosón de Higgs. Es entretenido, pero no te permite entender cómo le confiere masa. Pero entonces está mal hecha. No, está muy bien hecha. Hace unos meses tuviste aquí a la gente discutiendo la superficie foliar para darle oxígeno con las columnas verdes a quién sabe quién. ¿Cómo me va a apasionar eso? Me queda poco claro. Pero esta mañana, Margaret Chan, presidenta de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que el problema solo una de cada 10 personas en este planeta viven en un lugar donde la calidad del aire es aceptable según la OMS. Bueno, no me va a apasionar, pero más vale que me interese y sobre todo, más vale que alguien me cuente como una historia periodística, y entonces mucho más allá de informar, de dónde salieron para llegar a eso y qué etapas intermedias hubo. Si me lo van a poder contar como la historia de cómo verificamos lo que nos condujo a creer que esto es verdad, entonces yo no sé si me voy a apasionar o a entretener o a interesar como un efecto secundario. Lo que sí sé es que el propósito del trabajo tiene que ser, tengo que entender esto, verificarlo y darle una narrativa en forma de historia. Y lo que hemos descubierto en la DGDC, en donde yo trabajo, es que casi la única manera de hacer eso, ese tipo de periodismo de ciencia, es entendiéndolo en buena medida como un trabajo académico. No es un trabajo de improvisados, no se puede hacer a prisa, no se puede hacer mal pagado y no se puede hacer en capsulitas de 2 minutos. Es un trabajo académico, somos profesionales de la verificación y de la narración de esa verificación. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el papel de la divulgación de la ciencia frente a esta nueva modernidad, realidad, no sé cómo llamarlo, que se prefigura desde el vecino del norte, de los hechos alternativos? ¿Cómo contendemos con eso? Es importantísimo. Porque además uno de los objetivos ha sido desacreditar los dichos y los hechos que ha probado la ciencia, por ejemplo, en el tema del calentamiento global, por ejemplo, en el tema de la conservación de la biodiversidad, en el tema de la calidad del agua, en el tema de la calidad del aire, ¿no? Y en muchos otros. Y en muchos otros. El tema de la migración, no, yo creo que es por eso decía yo, ¿no? Es como casi que más importante que nunca eso, ¿no? Ya, vamos a dejar el apasionamiento. No, porque no digo no te dejes de apasionar. Que yo vaya nada más por eso, ¿no? Yo lo que creo es que cuando tú, o sea, cuando logras tú que ese público, ¿no? Difícil, esa amiga que dice cariñosamente, que dice María Emilia, se apasione, pues entonces va a haber mucha más disposición a buscar ese tipo de información, a pedir la evidencia y a pensar críticamente sobre todo lo que te rodea, ¿no? Y hoy eso es fundamental, ¿no? O sea, cuando tienes un señor presidente de un país que miente cotidianamente, que inventa cosas, que un día se levanta y dice, me quisieron hacer quién sabe qué, y no dice cómo lo supo, ¿no? Como acaba de pasar, es muy, muy importante que uno colabore para que ese público, para que todos nosotros, la sociedad en su conjunto, digamos, a ver, espérame, ¿no? ¿En qué te basas? ¿Por qué estás diciendo eso? No hay hechos alternativos, eso no existe, hay hechos, ¿no? Y dime cómo estás, ¿no? Cómo verificaste lo que tú dijiste. Y ahí cuenta mucho eso de fomentar el pensamiento crítico.
es terrible cuando tú ves cuánta gente pudo votar por ese señor. Ahí desapareció cualquier tipo de pensamiento crítico, lo cual es como que la base del fanatismo, ¿no? De cualquier tipo de fanatismo. Entonces, el sí, acercar... ¿cómo nos ¿no? obligamos como sociedad, o obligamos a lo mejor es una palabra un poco extremista, pero creo que vale la pena, a buscar fuentes alternativas, no quedarnos solamente con una voz, tratar de entender lo que se nos está informando o comunicando? ¿Cuál sería para cierre, María Emilia, tu opinión? A ver, para cierre yo creo que cuando uno hace comunicación de la ciencia, aunque no vayas a ser científico, ¿no? Que un poco es nuestra labor justo no hablarle a los científicos, sino al público en general, que solo quiere acercarse un poco de alguna manera, esto es algo de lo que le podemos decir. Le podemos decir, bueno, la ciencia, como te decía, no solo resuelve las cosas y su valor no solo está en eso, sino que está también en la forma de construir el conocimiento, en la forma de acreditar o no ciertas fuentes y ciertos hechos. Y entonces también tú, desde el ámbito en el que estés, te puedes aproximar a esa forma de pensar. Te puedes aproximar a entender que a veces es más valiosa la pregunta que el resultado. Y en este caso, hacerle preguntas y cuestionarlo sin cesar es importantísimo, porque él no está dando evidencia, pero también tú como sociedad tienes que seguirlo cuestionando. Entonces yo creo que ahí sería una de las cosas que nos podría ligar a lo que hacemos todos los días como comunicadores de la ciencia con lo que está pasando allí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Javier, Estrella, Gracias. María Emilia. Gracias, Bueno, creo que Mireya. quedan muchas cosas en el tintero. Propongámonos hacer otro programa sobre este tema. Creo que todavía hay mucho que desbrozar, hay mucho que entender y hay mucho que aportar sobre la comunicación de la ciencia, sobre todo en esta época tan compleja que nos está tocando vivir, tan novedosa en el escenario local, regional y global. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y muchas gracias a usted que nos acompañó y gracias a todo el equipo de TV UNAM que hace posible este programa. Nos vemos en la próxima emisión de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.